otra más de estas entregas especiales que venimos desarrollando a través de nuestra plataforma Multimedios El Faro. Mi nombre es Héctor Solano y hoy viernes, nos acompaña un invitado muy especial, a quien además aprovechamos para agradecer la buena disposición de conversar con nosotros y con el auditorio acá en nuestro país, y también que sabemos nos observan fuera de nuestras fronteras. Hablo del ingeniero David Choquehuanca. David Choquehuanca fue durante muchos años canciller del Estado Plurinacional de Bolivia y en la actualidad es el candidato a la vicepresidencia por parte del Movimiento al Socialismo de cara a las elecciones que estarían efectuándose el próximo 18 de octubre, en medio de toda esta dinámica de mucha inestabilidad que ha experimentado el hermano país de Bolivia tras los sucesos acontecidos en noviembre del año pasado que quedarían al traste con el gobierno legítimo del presidente Evo Morales y que generaría un escenario de mucha inestabilidad, de incertidumbre para ese hermano país. Sobre estos temas vamos a conversar con David Choquehuanca, quien ya nos acompaña acá en El Faro. Muy buenos días, David, y muchas gracias por este espacio que usted tan gentilmente nos ha dado a nosotros esta mañana. Un saludo, un abrazo para todos los hermanos y las hermanas de Costa Rica, hermanos de nuestra región, de Centroamérica, de Latinoamérica, todos los hermanos que nos escuchan a través o que nos están viendo a través de este medio. Hay un principio en la cultura de la vida que han preservado nuestros abuelos, nuestros ancestros. Es largo la palabra. Aruski pasiphañana kasakipunira kispawa. Aruski pasiphañana kasakipunira kispawa significa obligación de comunicarnos, obligación de dialogar. Así es. Es una obligación que tenemos los seres humanos de comunicarnos, de compartir nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras propuestas. Porque los problemas que hoy tenemos son globales. El problema de la pobreza es global. El problema de la crisis climática es global. Ningún país tiene la capacidad de encarar de manera aislada que estos problemas que nos ha generado este modelo de desarrollo capitalista occidental. Por eso es importante conocernos, por eso es importante compartir nuestras preocupaciones, para construir de manera colectiva, de manera hermanada, entre todos los países, para construir esperanzas. En todos los países estamos mal, no estamos bien, tenemos mil problemas. Por eso nuestros ancestros han preservado, así como han preservado el Aruski pasiphañana kasakipunira kispawa, han preservado muchos códigos y entre ellos otro código que es el Tumpa. Tumpa igual control obligado que tiene que existir entre todos nosotros. Echarnos de menos. ¿Cómo está nuestra democracia en Bolivia? ¿Cómo está nuestra democracia en Colombia? ¿Cómo está nuestra democracia en Costa Rica? Necesitamos comunicarnos. Por eso necesitamos cumplir con esta nuestra obligación, hermanos. Y gracias por esta oportunidad para poder dialogar, conversar, hacer conocer. No, gracias a usted, David, por este espacio y por estas palabras tan inspiradoras como introducción a la conversación que vamos a tener
en este rato. Les recordamos que tenemos abierta la parte de comentarios también para que ustedes puedan reaccionar y comentar a las cuestiones que vamos a estar planteando en compañía de David Choquehuanca, que como decíamos, ex canciller del Estado Plurinacional de Bolivia y candidato a la vicepresidencia por parte del Movimiento del Socialismo de cara a las próximas elecciones en Bolivia. David, para ya entrar en materia, el escenario de inestabilidad actual que hay en Bolivia ha sido abierto a raíz de las condiciones generadas por el golpe de Estado de noviembre de 2019. Noción que sin embargo, como parte del debate público, no solo acá en Costa Rica, sino en la región, no pareciera ser de consenso, ¿no? Para unos, lo que hubo fue una suerte de rebelión cívica frente a una llamada dictadura que propició un supuesto fraude electoral, mientras que otros sostenemos que lo que hubo fue simple y llanamente un golpe de Estado. Una primera impresión a ese respecto, David. Mira, todos los países que poseen recursos naturales, y peor todavía, recursos naturales estratégicos, corren el riesgo de ser intervenidos por las transnacionales. Bolivia es un país altamente rico en recursos naturales. Somos ricos en recursos hídricos. Somos ricos en recursos mineralógicos. No solo tenemos gas, no solo tenemos petróleo, no solo concentramos la mayor diversidad de plantas medicinales en nuestros territorios. Tenemos minerales que aún no han sido descubiertas por la humanidad. Tenemos tierras raras, tenemos litio. El litio es un recurso estratégico, claro, energético del planeta Tierra. Y nosotros tenemos en nuestro territorio, tenemos la mayor cantidad de litio en nuestra región. A medida que van pasando los días, nos estamos acercando cada vez a la verdad. ¿Quiénes han organizado este golpe de Estado? El propio señor, no recuerdo bien en este momento el nombre, de Tesla, claro, dijo públicamente, nosotros hemos sido parte del golpe de Estado. Y Trump ha sido parte del golpe de Estado. Este golpe de Estado ha sido planificado sistemáticamente y lo ha dicho. Bueno, ahí hemos perdido. Lo ha dicho que, y si nos da la gana a cualquier país. Entonces este golpe ha sido algo que ha venido, que se ha organizado desde afuera. Y hay cómplices. Claro. ¿Sí? Hay cómplices de algunas autoridades del Brasil, la propia Unión Europea. La Organización de Estados Americanos ha jugado un rol decepcionante. Claro. Que afectó nuestra democracia. El golpe de Estado ha sido un golpe a nuestra democracia, a nuestra estabilidad. Durante los últimos 14 años, Bolivia ha tenido estabilidad económica, estabilidad social, estabilidad política. Antes que nosotros lleguemos al gobierno, el 2006, cada año teníamos un presidente. No había estabilidad. No había crecimiento económico. Y en los últimos 14 años había estabilidad económica, había crecimiento económico. Cuando nosotros llegamos,
De cada 100 bolivianos, 40 vivían en la extrema pobreza. Muchos de nosotros no sabemos cuando hablamos de extrema pobreza, no sabemos, porque muchos de nosotros no saben cómo es acostarse Claro. con hambre y no saber si mañana también nos vamos a acostar con hambre. De cada 100 bolivianos, 40 vivían en la extrema pobreza. Y cuando nosotros ya el 2019, 17 vivían en la extrema pobreza. Se ha reducido la extrema pobreza. Hubo redistribución de la riqueza en Bolivia. Estábamos en ese proceso, ¿no?, de declarar a nuestro país el 2025 ya no tenía que haber ni uno que se acueste con hambre. Nuestra apuesta, nuestra lucha era para que en Bolivia ya no haya extrema pobreza. Muchos han pasado a lo que llamamos nosotros a la clase media. Logramos declarar a nuestro país libre de analfabetismo, reconocido por la UNESCO, por las Naciones Unidas. Han habido tantos. Hemos crecido el producto del per cápita, el PIB per cápita, durante 20 años estaba estancado, no había crecimiento. Estamos hablando de alrededor de más o menos de $1,000. Y en estos últimos años, eso estaba estancado durante 20 años de la etapa neoliberal. Y en los últimos 14 años, llegamos a de 1,000, llegamos a $3,000 el PIB per cápita. Y así podemos hablar de varios avances y estábamos empezando a administrar nosotros nuestros recursos naturales para que los beneficios lleguen a cada uno de los bolivianos y no se lo lleven las transnacionales. Estábamos empezando a construir la unidad de los bolivianos y impulsando la integración regional para que todos podamos levantarnos de manera organizada, decidir nosotros qué camino queremos caminar, decidir nosotros leyes para que defiendan los intereses de nuestra nación. Y eso no es de agrado de las transnacionales. Por eso se organiza, porque estábamos nosotros construyendo nuestra soberanía. Así es. Y en complicidad. Ahí David, un poco en la misma línea de lo que usted señala, yo creo que independientemente de la afinidad política o ideológica que uno pueda tener con la figura del presidente Evo Morales, o incluso desavenencias puntuales que uno pueda tener con aspectos específicos de lo que ha sido el proceso de cambios en Bolivia, la verdad es que de propios y extraños reconocen que el autodenominado gobierno de transición de Yanine Áñez ha implicado una desmejora significativa en las condiciones materiales de vida del pueblo boliviano, en especial, como bien señala usted, ¿no?, sectores populares, sectores medios, así como profundos retrocesos en materia cultural expresados en resurgimiento de brotes racistas, discriminación, segregacionismo, represión, violaciones a los derechos humanos, cosas que, como usted bien señalaba, Bolivia venía superando con relación a lo que era el pasado. A este respecto, ¿qué mensaje le daría usted a todas esas personas, en especial personas jóvenes de clase media, sectores urbanos, que por ahí de alguna manera genuina, vamos a decir, apoyaron en su momento el derrocamiento del presidente Morales, pero que frente al desastre ocasionado por Áñez y sus aliados, podrían estarse sintiendo arrepentidos de
de las posiciones políticas que asumieron en su momento, al momento de los hechos de noviembre del 2019? Nuestra constitución política del Estado plurinacional dice, nuestra constitución política del Estado plurinacional es para construir una Bolivia unida, una Bolivia más democrática, más participativa, incluyente, sin racismo. Y lo que nos toca a nosotros ahora es construir esa Bolivia cada vez más soberana, cada vez más incluyente, cada vez más participativa y más democrática. Y la tarea de los jóvenes es pensar con nuestra propia cabeza. Y ese Estado plurinacional se tiene que construir con pensamiento descolonizado. Necesitamos descolonizar el pensamiento, porque el racismo, el odio, el individualismo, la división, ¿no?, llega con el colonialismo. No solo estamos infectados por coronavirus, muchos de nosotros. No solo tenemos que cuidarnos del coronavirus. Nuestros pueblos han sido infectados con el colonialismo por la codicia. Estamos infectados por la codicia. Estamos infectados por el individualismo, por el egoísmo, el antropocentrismo, el egocentrismo, el eurocentrismo. Claro. Entonces los jóvenes tienen que reaccionar frente a esta situación que nos está llevando al desastre. Nuestra democracia está en riesgo, no solamente en Bolivia, en todos los países, porque el golpe de Estado no solamente es a Bolivia, nuestro golpe de Estado es a la soberanía de nuestra región. Nuestra educación está en riesgo, nuestra economía está en riesgo. Y los jóvenes estamos viendo estos días estamos viendo los jóvenes, toda la población boliviana, estamos viendo cómo se está destrozando nuestra economía, cómo el asunto de la salud lo está manejando como negocio. La educación debe ser el único país en Bolivia que ha clausurado el año escolar. Sí, Ni terrible. Haití ha clausurado, debe ser el único país que ha clausurado el año escolar. No les interesa a las transnacionales, ¿no?, el crecimiento económico soberano de nuestros países. No les importa, no les interesa la salud de nuestros pueblos. Y eso están viendo nuestros jóvenes, nuestro pueblo está viendo, está reaccionando, está despertando nuestro pueblo. Y están muy decepcionados aquellas personas que en algún momento, por alguna circunstancia, han estado apoyando ya este golpe de Estado de una u otra forma. Todos ellos hoy están decepcionados y recién están reaccionando de que, bueno, en el proceso de cambio, con todas las limitaciones, con todos los errores, se ha hecho lo que se ha podido. Hemos hecho lo que hemos podido, pero siempre hemos pensado en el país. Hemos tenido varios problemas, pero podíamos superarlo de manera organizada. Por eso el pueblo boliviano hoy día quiere que retorne este proceso de cambio,
Por eso en las elecciones, en las encuestas, el MAS está en primer lugar. Así Vamos a es. ganar en primera vuelta. Vamos a ganar en primera vuelta. Por eso ellos no quieren elecciones. El 3 de mayo tenía que llevarse las elecciones. El 3 de mayo teníamos menos de 2,000 infectados. Y utilizando la pandemia como pretexto, Como excusa, claro. ellos como excusa, como pretexto, han postergado las elecciones del 3 de mayo para el 2 de agosto, se ha postergado. Y el 2 de agosto nuevamente utilizan como pretexto, como excusa, la pandemia y lo postergan para el 6 de septiembre. Y luego otra vez postergan para el 18 de octubre. Pero cuando postergan para el 18 de octubre, postergan con una resolución administrativa el Tribunal Supremo Electoral. Es el Tribunal Supremo Electoral que tiene la facultad de establecer el calendario electoral, pero tiene que estar en el marco de la ley. Por eso los movimientos sociales se movilizan, para que no se violente la normativa nacional, la ley, que todo tiene que estar en el marco de la ley y que todo tiene que estar en el marco de nuestra constitución política del Estado. Sí, efectivamente, antes de continuar con los Ahora, temas que traíamos. después de las movilizaciones, Ahí me parece que hemos perdido parcialmente la conexión con David Choquehuanca. Aló, aló, ¿me escuchan? Hola. Bueno, es- sí, escucho. ahora sí, ya, No ya, le puedo. ya regresamos. Tuvimos un problemita Ya. con el internet. Sí, sí, un poco yo le decía antes de esta pequeña interrupción técnica que tuvimos que a mí particularmente me llena de profunda tristeza ver esto que está pasando en Bolivia, porque quienes hemos tenido tal vez la dicha de conocer de primera mano lo que ha sido el proceso de cambios y las transformaciones que hubo en Bolivia durante los 13 años del gobierno de Evo Morales, para dimensionar lo que significó el proceso de cambios hay que hacerlo frente a lo que era Bolivia antes del 2005, ¿verdad? Por ahí la gente no dimensiona la magnitud del cambio que significó eso, no solamente en términos de muchas de las cosas que usted mencionaba, David, sobre indicadores económicos, sociales y demás. A mí particularmente lo que más me conmovió de mi paso por Bolivia fue precisamente ver toda la dignificación del pueblo boliviano, sobre todo los sectores populares, indígenas, campesinos. Uno veía esa dignidad expresada en muchísimos seres humanos, miles, millones, se sentían con el empoderamiento suficiente para ver a los ojos a cualquier persona y defender una posición, ¿verdad? Y no esta relación de colonialismo que, como usted bien señalaba, durante 500 años, ¿verdad? Una losa muy pesada y que a mi parecer, y esto no es una opinión solamente mía, usted me imagino coincidirá conmigo, el presidente Evo Morales en su momento también señaló que muchas de las motivaciones de la virulencia y la violencia con la que se perpetró el golpe de Estado, no solo el golpe de Estado, sino los hechos posteriores en esos días, la represión terrible que hubo en Sencata, en Sacaba, mucho de ese encono, de esas élites, tenía que ver con la condición indígena del presidente Morales y de muchísimos de los hombres y de las mujeres que eran parte, digamos, de ese proceso, y la hazaña de alguna manera con la que se perpetraron muchas persecuciones políticas que inclusive hasta la fecha de hoy se siguen perpetrando,
hay muchísimos bolivianos. A mí me tocó también conocer de primera mano que llegaban a la Argentina en condiciones de persecución abiertamente. Y entonces uno eso lo dimensiona en función de lo que está pasando. Usted mencionaba efectivamente lo que ha sido la gestión de Áñez en relación a la pandemia del coronavirus. Bolivia es el sexto país con más muertes por 100.000 habitantes en América Latina, con 36 muertes por cada 100.000 habitantes, más de 4.000 fallecidos. Ha habido un crecimiento exponencial de fallecidos extra hospitalariamente, imágenes de personas con féretros en la calle, muy crudas, el sistema de salud colapsado, que además es una gestión deficitaria que el mismo pueblo boliviano en encuestas aparece que la desaprueba, tanto en lo económico como en lo sanitario. ¿Qué podemos decir frente a este panorama tan aterrador que nos deja Áñez en relación específicamente al problema de la pandemia del coronavirus? Mira, después de la pandemia, nada va a ser igual. Después de la pandemia, nada tampoco tiene que ser igual. En el mundo se está hablando de una nueva normalidad, pero esa nueva normalidad nos quieren imponer desde afuera, como Correcto. siempre. Sí, sí. Pero esa nueva normalidad tenemos que construir nosotros, y sobre todo los jóvenes, y con pensamiento propio, con pensamiento descolonizado, retomando nuestras raíces. Tenemos raíces culturales, somos de la cultura de la vida, de la cultura de la hermandad, de la cultura de la armonía, somos de la cultura de la paz. Esa nueva normalidad tenemos que construir nosotros para lograr armonía no solamente entre los seres humanos, sino con nuestra naturaleza, con nuestra madre tierra. Hoy día, en Bolivia particularmente, estamos viviendo camino al desastre. Se violan los derechos humanos, no hay libertad de expresión, se quiere encarcelar la libertad de expresión, hay mucha persecución, hay amedrentamiento. Pero no solamente esa nueva normalidad, no solamente tiene que ser para garantizar los derechos humanos, la libertad de expresión, nuestras democracias. Este coronavirus nos tiene que llamar la atención de que tenemos que pensar no solamente en los seres humanos, tenemos que pensar en todos los seres que habita nuestra Pachamama, nuestra Madre Tierra, o en todos los seres de nuestro planeta. Esta crisis que estamos viviendo nosotros, esta crisis de retorno, ¿no? del racismo, hay mucho racismo, nuevamente ha explosionado el racismo en Bolivia. Como usted dice, había un proceso de inclusión que se ha trabajado en estos 14 años, ¿no? De recuperar nuestra dignidad, de querer volver a nuestras raíces. Pero a eso también se ha dado el Golma, proceso de cambio, proceso de descolonización, proceso de despatriarcalización, revolución cultural. Claro. Y nosotros queremos volver a eso, ¿no? A ese proceso de descolonización, de despatriarcalización,
proceso, queremos volver a construir no solamente la estabilidad económica. Es importante. Queremos volver a construir esa economía, esa economía circular de redistribución, esa economía de la desacumulación. En Bolivia nosotros estábamos poco a poco ya alejándonos de esa economía lineal de acumulación capitalista. Estábamos hacia el camino de la economía circular de redistribución, de la economía de la desacumulación. Y también el golpe de Estado ha sido a esto. A esto es lo que se estaba construyendo en Bolivia. Sí, efectivamente, ya para... Desde Bolivia hemos empezado a pulsar. Ahí otra vez hemos perdido parcialmente. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Estamos otra vez, se me cortó parcialmente la conexión. Bueno, un poco en esta... Hola, hola. Ahí estamos. Sí, escuchó. Ahí me escucha, ¿verdad? Bueno, así es. Ahí, David, como para entrar ya en el debate sobre el proceso electoral que se avecina y vinculándolo con lo que usted nos venía señalando, durante los 13 años, Bolivia experimentó no solamente un crecimiento económico espectacular, reconocido por organismos internacionales de la más diversa índole, sino que también una enorme redistribución de la riqueza, como usted bien decía, en la que millones de personas salieron de la pobreza para incluso pertenecer a la clase media y generar este modelo económico circular, como usted bien llamaba, que incluso se ha dado en denominar, ¿no?, como el modelo económico boliviano, ¿verdad? Como un paradigma incluso en términos de un ejemplo a seguir, no solamente, al menos a nivel de América Latina. Y precisamente ese modelo económico exitoso que ha tenido Bolivia ha tenido como uno de los artífices más importantes, si se quiere, a Luis Arce, quien es precisamente su compañero de fórmula de cara a este proceso electoral. ¿Qué le ofrece el MAS al pueblo boliviano en esta perspectiva de lo que usted señalaba de volver a retomar ese camino por el que transitábamos desde los últimos 14 años, en términos de recuperar las cosas que se venían haciendo y mejorar aquellas otras que por ahí no se hicieron de la mejor manera o no se pudieron concretar de la forma como todas y todos hubiésemos dado? Todos los países van a... y nosotros lo mismo. Pero nosotros tenemos a uno de los mejores economistas que ha garantizado estabilidad durante 14 años. En Bolivia, nuestro hermano Luis Arce, en el manejo económico responsable en el país. Yo no conozco otro, deben haber varios economistas, pero el Luis es un referente. Y uno de los problemas que encarar es la crisis económica, no solamente en Bolivia, en todas partes en el mundo. Y nosotros tenemos experiencia.
¿Mm? Luis tiene experiencia. No solo es uno de los mejores profesionales en la materia, sino tenemos experiencia. Claro, Sabemos cómo podemos sacar. Porque cuando nosotros llegamos, la economía estaba, teníamos muchos problemas de dificultades. No había energía. Ya teníamos que entrar en crisis. Pero salimos y empezamos poco a poco a construir y garantizamos estabilidad. Hemos sido uno de los pocos países en la región con crecimiento económico que nos ha ubicado en los primeros lugares. Y ahora nuevamente nos va a tocar encarar esta crisis, así como nos ha tocado encarar esa crisis. Hemos heredado nosotros el 2006, y ahora posiblemente vamos a heredar una crisis económica no solo profunda, sino de desastre. Pero tenemos nosotros a nuestro candidato que tiene capacidad instalada, que tiene experiencia, y sabemos que junto al pueblo boliviano vamos a encarar este desastre económico que está viviendo Bolivia. Dicen que después de la crisis de la pandemia del coronavirus, se viene otra crisis, la crisis alimentaria. Los organismos internacionales que ven estos temas, ¿no?, han compartido publicaciones, están compartiendo publicaciones, dicen que cada día van a, cada año, no recuerdo bien, pero van a morir 300,000 personas. Creo que es cada día. 300,000 personas. Tengo que verificar el dato. Y nosotros tenemos, si nos organizamos bien, podemos alimentarnos. Tenemos experiencia. Uno de los problemas que vamos a tener que encarar es el problema de los alimentos. sí. Hemos estado 15 años. Tenemos compromiso con la patria. Vamos a trabajar para los bolivianos. No vamos a trabajar para las transnacionales. Tenemos que profundizar nuestra soberanía, profundizar nuestra democracia, lograr cada vez mayor participación. Por eso el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de concertación nacional. Tiene que ser un gobierno de reconciliación nacional. Tiene que ser un gobierno de unidad nacional. Las cosas tenemos que hacerlo en función del país, no en función de personas, no en función del partido, no en función de poder político, de poder económico, de poder cultural, sino tenemos que hacer en función del país. Hemos aprendido de nuestros errores. Tenemos la capacidad y tenemos el compromiso. Sí, un poco en esa línea, bueno, para quienes nos ven y nos escuchan, reiterarles que nos acompaña hoy día David Choquehuanca. Ha sido una entrevista que al menos para mí ha sido espectacular, como siempre escuchar a Choquehuanca, además del valor que aporta en términos informativos, estrictamente siempre aporta conceptos que son sumamente interesantes, inspiradores, así que bueno, David, muchísimas gracias. Pero aprovechando el espacio, bueno, también para quienes no están tan informados, según una encuesta publicada por CELAC en julio, la intención de voto de cara a la primera vuelta la encabeza Luis Arce, el candidato del MAS, con un 42% de intención de voto, y le sigue más abajo el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, con un 27% de intención de voto, y ya más abajo la presidenta de facto, Yanine Áñez, quien aparece con un 14% de intención de voto.
Eso haría, según los departamentos, en La Paz el candidato Arce ronda casi el 50%, mientras que en Santa Cruz la diferencia es más estrecha. En función de esto que planteaba Choquehuanca, de proyectar una estrategia electoral de conseguir que el MAS pueda ganar en la primera vuelta. Para ir cerrando la entrevista, la primera es si usted en lo particular y el MAS como organización, como instrumento político, ¿qué confianza podemos tener de la autoridad electoral de cara a las elecciones que se efectúan, que se van a efectuar ahora en octubre? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, retomando algunas de las cosas que usted recién señalaba sobre la necesidad de pensar un esquema de gobierno de reconciliación nacional en Bolivia, ¿en qué aspectos haría usted autocrítica con respecto a la manera de cómo gobernó el MAS durante los 13 años de gobierno del presidente Evo Morales? ¿Qué cosas corregiría usted en términos de mejorar el futuro que le puede esperar a Bolivia con un nuevo gobierno del MAS ISP? Mira, las encuestas son de las ciudades. No incorporan en su real dimensión al área rural. Nosotros tenemos apoyo en el área rural, pero aún en las ciudades tenemos un buen resultado, según las encuestas. Todas las instituciones hoy están frágiles. Hay un proceso también de desinstitucionalización. Nuestras Claro. instituciones están muy frágiles hoy día. El Tribunal Supremo Electoral, al principio nace con alguna credibilidad, pero a medida que va pasando el tiempo, se debilita esta credibilidad, pierde esta credibilidad. Y el hecho mismo de que han ido postergando varias fechas, eso hace que el pueblo no confíe, dude, ponga en cuestión, se preguntan, ¿qué intenciones tendrán? Nosotros necesitamos un Tribunal Supremo Electoral creíble, transparente, imparcial, porque él será el árbitro que tiene que garantizar imparcialidad, que las elecciones sean imparciales, que las elecciones sean transparentes, que sean justas. Pero por los hechos, el pueblo boliviano piensa, empieza a dudar del Tribunal Supremo Electoral. No nos ha dado certezas. No tenemos certezas, estamos en la incertidumbre. Muchas cosas tenemos que mejorar, muchas cosas tenemos que superar. Tenemos que escuchar las voces que vienen desde el corazón de nuestro pueblo. Había prepotencia en nuestra gestión de algunas autoridades. Tenemos que reconocerlo. Había corrupción. Tenemos que luchar contra la corrupción. Había burocracia, hay mucha burocracia. Y tenemos que mejorar. Necesitamos construir
instituciones creíbles. Las instituciones tienen que recuperar su credibilidad. Y estas instituciones creíbles tienen que ser construidas con la participación de todos los actores de nuestra sociedad, no en función de cálculos políticos, no en función de intereses de poder político, de poder económico, ni poder cultural. Necesitamos hacer leyes, implementar acciones en función del país, no en función del partido. El instrumento político hemos construido no para defender a las personas. Claro. El instrumento político hemos construido no para defender a un partido, a una región. Hemos construido para defender los intereses nacionales, los intereses de nuestro pueblo. Maestros, hay científicos, hay profesionales, universitarios, y es importante escuchar y lograr la participación de escuchar, gobernar escuchando a nuestros pueblos. Ningún líder tiene que sentirse superior a su pueblo. Ningún líder. Claro. No hay líderes, nadie es superior a nuestro pueblo. La última palabra la tiene que tener nuestro pueblo. Y nuestros pueblos son sabios. No hay que ir contra lo que quieren, contra lo que sienten nuestros pueblos. El poder, no solamente la economía tiene que circular. El poder, así como la economía en manos de unos cuantos, en manos de algunos grupos, lo mismo, el poder no se puede concentrar en manos de unos cuantos. El poder no se puede concentrar en manos de algunos pequeños grupos. El poder tiene que fluir. Así como la economía tiene que fluir, el poder tiene que circular, así como la economía tiene que circular. Cuando se concentran las energías en un solo lugar, así como circula nuestra sangre en nuestro, Claro. en nuestro organismo, igualito tiene que circular en la sociedad del poder. Porque cuando las energías se concentran en un solo lugar, te da calambre, se bloquea. Claro. Entonces, todo lo que hemos vivido, nosotros hemos aprendido. Hemos cometido errores y tenemos que reconocer y levantarnos. Seguir Vaya, construyendo esperanzas. Vaya, qué conceptos más interesantes los que nos expone usted, David. Son fuertes, pero creo que son un ejercicio muy importante y muy valioso. Esta idea bueno, en otros países latinoamericanos, ayer tuvimos la noticia de la designación también de la fórmula presidencial en el Ecuador de cara a las elecciones de febrero. Tuvimos la experiencia el año pasado en Argentina del regreso del gobierno popular a la presidencia de ese país. Esta idea de volver para ser mejores, ¿no? Que supone este ejercicio de tanta sinceridad que usted hace de autocrítica, que a mí me parece que es fundamental para
para no echar por la borda todos los avances que han conseguido nuestros pueblos de la mano con los gobiernos populares que se gestaron en nuestra América a principios de la década antepasada. Ha corrido mucha agua debajo del río y efectivamente también yo creo que algunas derrotas también a veces son importantes para poder después, como decía Lenin, un paso adelante, dos atrás, ¿verdad? Esa dialéctica, esa tensión. Así que bueno, muchísimas gracias, David. Para ya ir cerrando la entrevista, un mensaje final que usted nos quiera dejar para ir concluyendo. Nosotros mismos nos vamos a gobernar. Es el reto para los jóvenes. Hoy día todos queremos que nos tomen en cuenta, pero tenemos que abrirnos campo a codazos. No nos van a ceder. Nosotros tenemos que despertar nuestra creatividad y no esperar que las personas mayores nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Porque las personas y los jóvenes se lo han creído. Los jóvenes han dicho, sí, nosotros somos el futuro, pero mañana cuando se dan cuenta, ellos ya no son jóvenes. Hemos robado el presente. Es hoy día que los jóvenes tienen con nuestras organizaciones, con nuestras familias, con nuestro país, para gobernarnos, tienen que despertar su creatividad, despertar, abrir los ojos, leer nuestra realidad con propios ojos, que no sean otros quienes lean nuestra realidad, nosotros. Despertar significa mirar más allá de lo que nuestros ojos ven. Despertar significa no solamente mirar hacia afuera, despertar significa mirarnos hacia adentro nosotros. Solo así vamos a poder garantizar el bienestar para nuestros pueblos. Solo así vamos a poder recuperar nuestra madre tierra que está herida de muerte. Asumir nuestra responsabilidad hoy día. No es mañana. Todo está en riesgo hoy día, nuestras democracias, nuestra salud, nuestra economía, nuestra naturaleza, nuestros ríos, nuestras aguas, nuestros bosques. Todo está en riesgo. Reaccionaremos, despertaremos nuestra creatividad. Saldremos de nuestro enclaustramiento. Eso sería, hermano. Bueno, y es de los jóvenes. No nos pidan no nos pidan a los mayores porque ya estamos cansados. Nosotros los vamos a ayudar. Tienen que hacer. Muy bien. Bueno, con este gran cierre que nos regala el hermano David Choquehuanca, vamos dándole cierre a la entrevista. En los próximos días, después de la transmisión en vivo, la vamos a subir a nuestro canal en YouTube para que también ustedes la puedan observar. Y de esta manera nos vamos despidiéndole, reiterándole las gracias al hermano David Choquehuanca por no solo por la entrevista, para mí esto ha sido una clase magistral sobre pensamiento descolonial
Y entonces, bueno, agradecer, David, a usted por el tiempo. Además, nos hemos excedido, ya llevamos más de una hora de entrevista. A mí se me hizo rapidísimo. Y a ustedes también las gracias por acompañarnos. Esto es El Faro. Muy buenas noches. Pronto.